Hola, soy el profesor Carlos Jiménez y en esta oportunidad haremos un ejercicio de suma de vectores de distinta dirección con el método gráfico. Vamos allá. Tenemos dos vectores, vector A de 850 Newton a 30 grados y vector B de 520 Newton a 280 grados. La escala que vamos a utilizar para dibujar estos vectores es de 1 centímetro es a 100 Newton. Entonces, dicho esto, comencemos. ¿Cuántos centímetros tenemos que asignar al vector A para que éste quede bien dibujado y quepa dentro de la hoja? Bueno, entonces utilizamos la escala que ya mencionamos, ¿cierto? 1 es a 100 y establecemos una regla de 3. 1 es a 100 como x es a 850. Multiplicamos cruzado, es decir, 1 por 850 y luego dividimos en el valor que sobra, es decir, dividimos en 100, lo cual queda expresado como pueden ver ahí a la derecha. 1 por 850 dividido en 100, eso nos da 8,5 centímetros. Esa es la longitud que tendremos que dar al vector A. Para el vector B, mismo procedimiento, solamente que cambia el valor de la fuerza en cuestión, como se trata del vector B, ¿cierto? Y esa operación entonces nos da 5,2 centímetros. De acuerdo, entonces ahora que ya sabemos las longitudes del vector A y del vector B para poder dibujarlos, procedamos entonces a trazar ahora los ángulos. Para ello, dibujamos un punto en nuestro papel milimetrado, ahí lo pueden ver, y a partir entonces de ese punto nosotros vamos a indicar el ángulo del vector A, que es de 30 grados, como lo estoy señalando ahora con el lápiz, 30 grados. Preferentemente es conveniente situar el ángulo de 0 grados a la derecha. Entonces, como pueden ver acá, el 0 está ahí a la derecha y a medida que voy moviendo en sentido contrarreloj, en contra de las manecillas del reloj, el ángulo va aumentando. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar al 180, después 270 grados, 310, 330, 360, hasta dar la vuelta completa. En este caso, queremos dar 30 grados al vector A, y eso estaría situado aproximadamente en esta dirección. Hacemos una pequeña marca, un pequeño puntito o una pequeña rayita muy pequeña donde esté situado el 30 grados, y entonces ahora le damos los 8,5 centímetros que habíamos señalado, ¿cierto? A través de la regla de 3. Le damos los 8,5 centímetros, y ahí ya entonces tenemos nuestro primer vector, el vector A. La punta de flecha no debe sobrepasar los 8,5 centímetros señalados. Ahora que hemos dibujado el vector A, tenemos que ponerle su nombre, A. Y al término de este vector, en la punta, vamos a dibujar un mini plano cartesiano, muy chiquitito, a partir del cual entonces vamos a dar el ángulo del siguiente vector, que es el vector B. El ángulo es de 280 grados del vector B. Entonces, situamos nuestro transportador, preferentemente con el 0 a la derecha. Fíjense que el transportador tiene una rayita pequeña. Esa rayita pequeña la vamos a ubicar justo ahí en la punta del primer vector. Y hecho eso, entonces, ubicamos los 280 grados. Entonces, 0, 90, 180, 270, 280 está ahí. Hacemos una pequeña raya, muy pequeñita. Y ahora entonces procedemos a darle el largo al vector B. Desde esa marca
dirigiéndose hacia ese punto, pero con 5,2 centímetros. 5,2. Eso sería aproximadamente ahí. Coincidentemente nos dio justo con la marca. Coincidentemente. Bien. Entonces le ponemos el nombre, vector B. Y ahora lo único que falta hacer para terminar este dibujo es dibujar el vector resultante. Para dibujar el vector resultante tenemos que ir desde la cola del primer vector, es decir, desde la cola de A, desde ahí, hasta la punta del último vector, es decir, hasta la punta de B. En otras palabras, de inicio a fin. Nunca de fin a inicio, siempre es de inicio a fin. Entonces, ponemos la regla de esta manera y unimos entonces la cola de A con la punta de B. Si fueran 3 vectores, bueno, sería lo mismo, obviamente que desde el primero hacia el último. Sacamos la regla y ahí tenemos entonces nuestro vector resultante o vector neto. Bien, ese es nuestro vector definitivo al cual denominaremos con la letra C. Las letras, la verdad es que no son tan importantes. Lo que sí es que tienen que ser letras distintas. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos medir el largo de este vector, del vector resultante C. Midámoslo. Colocamos la regla y vemos que mide aproximadamente 8,4 centímetros. 8,4 centímetros, como pueden ver ahí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? 8,4 centímetros es el largo del vector resultante, pero deseamos saber a cuántos newton corresponde eso. Entonces, con la regla de 3 que ya habíamos desarrollado antes, hacemos la siguiente operación. 1 centímetro es a 100 newton, como 8,4 centímetros es a x newton. Despejando la x, entonces tenemos que x es igual a, multiplico cruzado, 8,4 centímetros multiplicado por 100 y eso dividido en 1. Y eso entonces me da que el vector resultante C, al multiplicar esos dos valores, transformándolo a newton, son 840 newton de magnitud. Ese es el valor de la fuerza resultante. ¿Por qué digo fuerza? Porque estamos frente a la unidad de medida de newton, la N mayúscula. Y esa es la unidad de medida de esa magnitud física, fuerza. Por último, podemos medir el ángulo de este vector resultante. Nos vamos a la cola del vector C, es decir, ahí ponemos nuestro transportador y podemos hacer la lectura de su ángulo de dos maneras. Podemos decir que el ángulo de este vector es de aproximadamente 357 grados aproximadamente. No alcanza a dar la vuelta completa contrarreloj. Entonces el ángulo es de aproximadamente 357 grados. Ahora, si quisiéramos medirlo con respecto a un eje en particular, podemos hacer un plano cartesiano pequeño, recordando que el eje Y
positivo está ahí, el eje X negativo está ahí, el eje Y negativo está ahí y el eje X positivo está ahí. Teniendo en consideración eso, entonces podemos decir que el ángulo entre el vector C con respecto al eje X, que está situado ahí, es la diferencia entre 357 y 360. Es decir, esa porción de ángulo que estoy achurando ahora, ese pequeño angulito, es lo que le falta a 357 para dar la vuelta completa. Y ese ángulo, desde luego, que será entonces 360 menos 357, es decir, 3 grados con respecto al eje X positivo. Cualquiera de esas dos maneras, 357 o 3 grados, es equivalente. Cualquiera de las dos son válidas. El ejercicio ha terminado con el método gráfico. Ahora lo que podemos hacer para complementar esto es resolverlo a través del método analítico. Veamos cómo se haría con el método analítico. Vamos a traer una hoja nueva. Y con el método analítico nosotros podemos hacer una comparación con el gráfico y ver si es que hay alguna semejanza en los valores. Entonces, vamos a traer la hoja por acá. Vamos a acomodar un poco la cámara. Bien. Entonces, para el método analítico, disponemos de una tabla. Dibujamos una tabla. Componentes en X, componentes en Y, vector, vector A, vector B y resultante. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos tomar estos valores que teníamos originalmente acá e introducirlos en la tabla. Entonces podemos colocar acá 850 newton, 850, que serían del vector A. Para el vector B, 520, 520, newton, newton. Multiplicamos por el coseno para la componente en X, seno para la componente en Y, coseno en X, seno en Y. Situamos acá, ingresamos el ángulo, sería de 30 grados, 30 grados, 280 para el vector B, 280 para el vector B, y calculamos entonces, fíjense, tenemos 850 por coseno de 30 grados, 736,12. 736,12 newton. Hagamos lo mismo ahora, pero con la componente en Y. 850 por seno de 30 grados, 425. Hagamos ahora el mismo procedimiento, pero con el vector B. 520 por coseno de 280 grados, 90,29 newton, y 520 por el seno de 280. Eso nos da menos 512,10.
newton. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sumamos ese valor con ese valor en columna, S con S y luego S con S. Sumemos estos dos primeros. 736,12 más 90,29, 826,41, 826,41 newton. Sumemos esos dos ahora. 425 con 512, veamos. 4,25 más menos, más por menos es menos, 512,10. Eso nos da menos 87,1 newton. Y lo que hemos obtenido ahora son los catetos de el vector resultante. Como tenemos los catetos, podemos calcular la hipotenusa, que sería el módulo del vector resultante. Entonces, R, que sería nuestra hipotenusa, si nosotros despejamos la hipotenusa del teorema de Pitágoras, nos quedaría cateto adyacente al cuadrado, que sería este, más cateto opuesto al cuadrado, todo eso dentro de una raíz cuadrada. Esto es netamente teorema de Pitágoras, solamente despejamos la hipotenusa. 826,41 al cuadrado más 87,1 al cuadrado. Fíjense que acá nos da negativo, pero aquí da igual. ¿Por qué? Porque al momento de elevarlo al cuadrado va a quedar positivo, igual. ¿De acuerdo? Entonces, determinamos esa operación. Veamos cuánto nos da. Raíz de 826, voy a poner otro paréntesis, 826,41 al cuadrado más 87,1 al cuadrado, y eso nos da 830,98 newton, que es aproximadamente 831. Bien. Y el ángulo se puede determinar a través de la siguiente expresión. Ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la resultante en y dividido en la resultante en x. Es decir, 87,1, aquí nuevamente se coloca con signo positivo, dividido en 826,41. Veamos entonces qué es lo que nos da la calculadora. Para tangente a la menos 1 se aprieta la tecla Shift. Shift, luego la tecla tan, que está ahí. Abrimos paréntesis con esa tecla de ahí. E ingresamos los valores. 87,1 dividido en 826,41. Y eso nos da 6,01 grados. 6,01 grados. Comparemos entonces ahora con el ejercicio manual que habíamos hecho. Si hay alguna semejanza. Vemos que en cuanto al módulo del vector resultante, a la fuerza resultante, hay una semejanza. Fíjense que el vector resultante nos había dado en el método gráfico 840 newton y en el método analítico 830, aproximadamente 831. Hay una semejanza aceptable. Bien, no es un margen de error tan amplio. 840 y 831 no es tan distinto. Lo que sí nos dio un poco más distinto fue el ángulo. 3 grados
que fue el ángulo que achuré ahí, ¿cierto? Ese pequeño ángulo que está ahí, 3 grados, versus 6 grados con el método analítico. Pero tampoco es una diferencia tan abismal, ¿bien? Es una diferencia que es totalmente comprensible, dado que este dibujo fue hecho de una manera bastante rápida. Estos dibujos, para que queden exactos, hay que hacerlo con bastante lentitud, con transportadores y reglas de calidad. Comúnmente las reglas y transportadores de librería no son tan precisas, de hecho a veces vienen mal calibradas. Por ejemplo, me ha tocado ver reglas que de plástico, por ejemplo, cuyos milímetros no están muy bien separados entre sí. Eso me ha tocado verlo varias veces. Asimismo también con los transportadores. Los transportadores, hay muchos de ellos que vienen un poco chuecos, un poco desviados. Entonces es normal que al hacerlo con materiales conseguidos en una librería que no son tan caros, es normal entonces que dé este margen de error. Bien, bien muchachos, entonces aquí ha finalizado el ejercicio. Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacerla llegar a través de mi correo. Que esté muy bien, cuídense mucho, hasta pronto.